Hola Sebastián, Hola. bienvenido a Seres de Palabras. Muchas gracias, feliz de estar aquí contigo. ¿Te acordás cuál fue el primer libro que leíste? Sí, me acuerdo del primer libro que tuve, que era un libro absolutamente ilustrado, entonces en realidad no lo leí, que era un libro, pero te estoy hablando de la más absoluta infancia, que era un libro era la historia de una mamá gallina y su hijo cocodrilo. Pero no era un libro que leí, era un libro que observé y que miré los dibujos. Uno de los primeros libros que recuerdo haber leído, que seguramente lo hice cuando estaba en primero de primaria, una cosa así, es un libro que se llamaba Los maravillosos barcos, que es un libro súper lindo, con barcos muy interesantes, barcos de guerra, mercantes, de turismo, etcétera, de todas las épocas. Y es un libro que me trae como lindos recuerdos que hasta ahora tengo guardado en algún baúl por ahí de mi casa, y es uno de las que recuerdo como las primeras lecturas. Y el primer libro ya en serio que leíste de literatura, ¿cuál fue y a qué edad más o menos entraste a este mundo de la literatura como lector? Sí, sí. Ese no lo recuerdo muy bien. Imagino que habrá sido una conjunción de las primeras lecturas de colegio más o menos serias, seguramente en segundo, tercero, cuarto de primaria, algo así. Y eso por un lado, y por otro lado un poco la influencia familiar, que en mi caso fue decisiva a la hora de encararme y de meterme al mundo de la literatura, porque mis papás siempre me hacían leer mucho desde muy pequeño, entonces ¿cuál exactamente? No sé cuál. Hay mucha gente a la que le ha marcado El Principito, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? El Principito a los 12 años marca en mí un quiebre y empiezo a ver la literatura de otro modo. Yo me acuerdo de haber leído El Principito, no recuerdo exactamente la edad, y recuerdo que me gustó, pero me has hecho recuerdo de una especie de hito lector mío, que fue Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo. Eso me lo leí al principio mi mamá, creo que porque yo no tenía todavía la cabeza para hacerlo, y después empecé a leerlo yo. Y recuerdo sí eso como un abrecabezas importante, digamos. Sebastián, ¿cuándo comenzaste a escribir sin pensar en la publicación, pero cuándo comenzaste a escribir? Comencé a escribir en colegio. Sonceritas, historias que me copiaba de libros que leía, poemas también y cosas así. Yo me acuerdo que tenía un amigo, hasta ahora lo tengo, que se llama Miguel, que también le interesaba mucho el tema de la literatura, y nos pasábamos cosas que íbamos escribiendo. Un día él escribió una cosa y yo escribía otra, intercambiábamos y nos dábamos pequeños comentarios. Esto, digamos, alrededor de 15 años, 14 años, algo así. Pero historias, la mayoría robadas, ideas robadas, tramas robadas. Yeah. Todo es robar en esa edad, o gran parte es robar en esa edad. ¿Qué te movía? ¿Qué me movía de la literatura? Yo creo que una de las cosas, digamos, de las líneas literarias que descubrí y me apasionó relativamente desde temprano fue la literatura policial, digamos. Toda la cosa de la onda del misterio y lo policial y lo detectivesco siempre, o digamos desde mis 12, 13 años, fue una cosa que me marcó muchísimo. Este amigo Miguel justamente me recuerdo que me prestó la colección completa de las historias de Sherlock Holmes, por ejemplo. Y me lo leí todo con una voracidad así, pero con sed, con más que sed, bueno, no sé, pero con muchas ansias realmente. Y esa fue uno de los motorcitos que ha estado siempre latiendo en algún lugar del cuarto de atrás, pero que siempre estaba escuchando el ruido de ese motor. Entonces ese es uno de los, digamos, de los motivadores. Luego vinieron otros, por supuesto. Poe, me imagino que Sí. te movió mucho también en esa misma línea, ¿no? Lo hizo, pero sabes que yo descubrí a Poe bastante posteriormente. Incluso te diría que lo descubrí de verdad, cuando yo estaba en la universidad, en el primer año de la universidad. Y ahí empecé a entender, bueno, la academia me hizo entender la actividad de la literatura desde otra perspectiva, rica pero también problemática en algunos sentidos. Pero lo descubrí un poco tarde. Antes era más como Sherlock Holmes y varias otras cosas que ya las he ido perdiendo, pero sí, lo detectivesco siempre ha sido un motor importante, digamos. Hablemos ahora de tu novela con la que ganaste el premio e irrumpiste en el mundo de la literatura nacional. Sí, bueno, esta novela se llama La toma del manuscrito. La escribí cuando tenía 24 años, con el deseo expreso de mandarla a un premio, un deseo
profundamente discutible y que yo mismo me cuestionaba ese momento, pero al final terminó ganando un poco la ambición, un poco la ambición literaria, digo, las ganas o la necesidad, no sé si necesidad es la palabra correcta, pero ciertamente sí ganas de empezar a tratar de empezar a que lo que yo había escrito sea leído por algunas personas, y por eso decidí mandarla al premio. Y curiosamente esta primera novela tiene bastante, no todo, pero tiene bastante que ver con lo policial también. Es una primera novela en la que metí bastante abiertamente muchas de mis precisamente primeras influencias lectoras, y por eso está toda la línea policial por un lado, y por otro lado hago una especie de homenaje paródico o una especie de pastiche, no sé si exitoso o no, de la novela de aventuras, que ahora estoy recordando es otra de las líneas, digamos, literarias que más me gustaban de chico. Entonces fue un intento de fusionar estas dos líneas y darles un poquito más de espesor y, no sé, eso fue como que el detonante para la escritura de esta primera novela.